Propiedades, funciones y beneficios. Las proteínas son macromoléculas que proporcionan los aminoácidos esenciales para la síntesis de tejidos. Constituyen la materia prima del organismo para la formación de jugos digestivos, hormonas, vitaminas, enzimas, hemoglobina y proteínas plasmáticas. Resultan imprescindibles para el adecuado crecimiento y desarrollo del organismo, favoreciendo las funciones estructural, inmunológica enzimática, homeostática y protectora defensiva. Las proteínas de las leguminosas son escasas en aminoácidos esenciales como la metionina, y las de los cereales lo son en lisina, por lo que es conveniente combinarlas con otras fuentes de proteínas animales. Absorción y almacenamiento en el organismo. Las proteínas son el único nutriente que nuestro organismo no puede almacenar, y puesto que no contamos con reservas metabólicas, es necesaria su ingestión continua. El exceso de proteínas es digerido y convertido en azúcares o ácidos grasos, después de que el hígado retire el nitrógeno de los aminoácidos para que éste pueda ser consumido como combustible. El nitrógeno es incorporado en la urea, que es excretada por los riñones. Deficiencia de proteínas. La malnutrición por deficiencia de proteínas puede darse cuando no se ingieren suficientes alimentos ricos en este nutriente o cuando las proteínas consumidas no son completas y por lo tanto no proveen los aminoácidos esenciales. Puede afectar la actividad mental, así como reducir el número de células blancas y la habilidad de leucocitos para combatir infecciones. Exceso de proteínas. El consumo excesivo de proteínas está ligado a problemas como hiperactividad del sistema inmunológico, disfunción hepática debido al incremento de residuos tóxicos o pérdida de densidad ósea debido a que el calcio y la glutamina se filtran de los huesos y el tejido muscular para compensar el incremento de la ingesta de ácidos como consecuencia de una dieta excesivamente rica en proteínas. Ventajas de las proteínas vegetales frente a las de origen animal. A diferencia de las proteínas vegetales, las proteínas animales contienen muchas purinas. Estas son sustancias que deben ser disueltas por el hígado y eliminadas por el riñón en forma de ácido úrico. Tendemos a consumir demasiadas purinas cuando seguimos una dieta rica en proteínas y tomamos muchas bebidas alcohólicas. Este consumo excesivo de alimentos ricos en purinas es uno de los principales riesgos en las dietas hiperproteicas, tan peligrosas para la salud si no han sido elaboradas por un dietista nutricionista. Entre las purinas que abundan en la carne está la xantina, de acción excitante para el corazón y el cerebro, causa de la hiperactividad de los carnívoros. Las purinas de productos vegetales son menos dañinas por contener potasio y ser un diurético. Las ventajas de las proteínas vegetales son las siguientes. Contienen menos purinas, se filtran y se eliminan mejor. El tipo de grasa es insaturado y más saludable. No contienen colesterol. Tienen fibra. Sobrecargan menos el hígado y los riñones. Fáciles de digerir. Ideales para dietas bajas en calorías. Son más baratas para nuestra economía y la del planeta. Las ventajas de las proteínas animales. Su ventaja principal radica en la calidad de los aminoácidos. Número 1. Aminoácidos esenciales. Indispensable consumirlos a través de la dieta, ya que nuestro cuerpo no es capaz de crearlos mezclando otras moléculas. Son leucina, isoleucina, valina, fenilalanina, lisina, metionina, treonina y triptófano. Durante la infancia y la adolescencia son la arginina e histidina. Aminoácidos no esenciales. Nuestro organismo los sintetiza a partir de otras sustancias, siempre y cuando no nos falte de nada porque seguimos una dieta variada. Son la alanina, cristeína, cistina, glicina, hidroxiprolina, prolina, serina, tirosina, ácido aspartico y ácido glutámico. La calidad de las proteínas depende de su contenido en aminoácidos esenciales. Esa calidad está medida por un índice llamado valor biológico. Por lo tanto, una proteína es de alta calidad o tiene un valor biológico cuando es rica en aminoácidos esenciales. La proteína de origen animal tiene un valor biológico alto. Por decirlo de alguna manera, las mejores son las proteínas de leche materna y la de los huevos. Le siguen las proteínas de la carne, el pescado y luego los lácteos. El aprovechamiento de las proteínas. El aprovechamiento de una proteína no depende de su origen, intervienen muchos factores más, como son la combinación con otras proteínas, otras moléculas o otros nutrimentos, además de los procesos de digestión, absorción o el hecho de que algunos aminoácidos puedan estar en forma química no utilizables, entre otros. Calidad proteica. El término calidad proteica se refiere a la capacidad de una proteína de la dieta para incorporarse
en las proteínas corporales y se puede estimar a través de varios indicadores, dentro de los que se destaca el valor biológico o clasificación química. El valor biológico está definido como la proporción en que se encuentra un aminoácido indispensable limitante con respecto al patrón de referencia. Necesidades diarias de proteína. Se recomiendan unos 40 a 60 gramos de proteínas al día para un adulto sano. La recomendación de ingesta diaria de proteínas dice que se debe ingerir un valor de 0.8 a 1 gramos de proteínas por kilogramo de peso al día para un adulto sano. Durante el crecimiento, embarazo o lactancia, estas necesidades aumentan. Digestibilidad de las proteínas. Los aminoácidos en los alimentos no siempre están disponibles. La degradación de las proteínas, así como su absorción, puede ser incompleta. El porcentaje promedio de la digestión y absorción en proteínas de origen animal es alrededor de un 90%, siendo el de las proteínas de origen vegetal de solo un 60 a un 70% aproximadamente. Hay varias razones que limitan la digestibilidad de ciertas proteínas. La conformación de la proteína, la unión a ciertos metales, lípidos, ácidos nucleicos, celulosa u otros polisacáridos pueden ver limitada parcialmente su digestibilidad. Los factores antinutricionales como los inhibidores de tripsina o quimiotripsina u otros inhibidores afectan la absorción de aminoácidos, el tamaño y superficie de la partícula donde se encuentran las proteínas. Además, las diferencias biológicas entre individuos pueden afectar la digestión de las proteínas, así como la absorción de aminoácidos. La edad es una de estas diferencias, pues en los primeros meses de vida no se encuentran presentes todas las enzimas necesarias para la correcta degradación de las proteínas. Así como en los ancianos o adultos mayores se dejan de producir otras tantas enzimas y la digestión de estos nutrientes se vuelve cada vez más difícil. Medición de la calidad de las proteínas y digestión de las proteínas. La medición de la calidad de las proteínas también se determina mediante el cálculo de la cantidad de la misma que realmente utiliza un organismo. La utilización neta de las proteínas, por sus siglas en inglés NPU, es el método usado más frecuentemente para este fin. Se lleva a cabo mediante el balance de nitrógeno, que está definido como la diferencia observada entre el nitrógeno ingerido y excretado. El segundo es calculado como la suma de nitrógeno contenido en orina y heces, y pérdida a través de diferentes vías, como la piel y sudor. La medición de balance de nitrógeno es difícil, ya que representa una diferencia pequeña en términos de cantidad de nitrógeno consumido y excretado. Las diversas pérdidas de nitrógeno son particularmente difíciles de medir, y a menudo se asume que son del orden de 5 a 8 miligramos sobre kilogramo de peso por día. En 1971 midieron las pérdidas de nitrógeno a adultos sedentarios, y encontraron un promedio de pérdida de 9 miligramos sobre kilogramos por día. En adultos sanos el balance es de 0. Es negativo cuando existe ayuno y en algunas formas de desnutrición de proteína o energética. Durante el crecimiento, la gestación y en adultos que están añadiendo masa muscular o recuperándose de alguna lesión o enfermedad, el balance debe ser siempre positivo. Otro tipo de medición, y que a la fecha es la más confiable, es la calificación de aminoácidos corregida para la digestión de la proteína. A continuación se muestra una tabla sobre el aporte nutrimental promedio de los grupos en sistema de equivalentes. En esta tabla se trabaja con porciones, y esto quiere decir que las cantidades que se muestran son aproximaciones. Por ejemplo, una porción de verduras aporta nutricionalmente 2 gramos de proteína. Por otra parte, las leguminosas aportan 8 gramos de proteínas, y la leche se divide en 4 subgrupos, que es la de semidescremada, la descremada y la entera. Estas tienen 9 gramos de proteína. En cambio, la leche con azúcar contiene 8 gramos de proteínas. Nuevas fuentes de proteína. La necesidad de la obtención y producción sostenible de las proteínas de diferente origen, producción vegetal, biotecnología, producción animal y otras más indispensables como los cultivos celulares se muestran necesarias para el desarrollo de una economía más competitiva y sostenible. Las proteínas, por su propiedad tecnológica, contribuyen mayoritariamente a la creación de la estructura de alimento, creando matrices complejas que son características de cada proceso alimentario. También participan en otros aspectos como son las características sensoriales, por ejemplo aroma, sabor, textura, etc. y nutricionales propias de cada alimento.
Las principales propiedades a tener en cuenta en la caracterización de una proteína son la capacidad gelificante, espumante, emulsificante, formación de film, captación de agua, solubilidad, seguridad, valor nutricional, alergenidad, coste y propiedades organolépticas, como son, ejemplo, el color, sabor, textura. Proteína de soja. Las habas de soja producen más toneladas de proteína por hectárea de cultivo de leche, huevos y carne, e incluso más que otras proteínas vegetales, siendo además su producción más eficiente en cuanto al consumo de recursos respecto a la producción cárnica y de leche. Las necesidades más importantes en lo que la utilización de esta fuente se refiere se dirigen a la oferta de productos atractivos para el consumidor, principalmente a lo que respecta a textura y sabor, así como un buen canal de comunicación para los productores de soja. En cuanto a sus propiedades nutricionales, la proteína de soja contiene todos los aminoácidos esenciales, es rica en grasas monoinsaturadas y presenta un bajo contenido de grasas saturadas. En el caso de sustitutos de carne, la proteína texturizada de soja permite con la adición de aromas, colorantes e ingredientes funcionales. Esta puede obtener las características sensoriales y nutricionales deseadas, pero además puede ser utilizada en otros sectores como la panadería y bollería. La proteína de patata puede ser fraccionada en diferentes aislados proteicos con propiedades tecnológicas y nutricionales muy similares a la clara del huevo o plasma de origen animal. La combinación de aislados de proteínas de patata con diferentes funcionalidades proporciona unas buenas propiedades tecnológicas muy interesantes por su sabor neutro, buena solubilidad y estabilidad, así como buenas propiedades espumantes, emulsificantes y gelificantes. Por otro lado, nutricionalmente se puede decir que fácilmente digeribles, con un perfil de aminoácidos muy similar a la clara del huevo. Por su capacidad hipoalergénica, podría utilizarse para el desarrollo de nuevos alimentos destinados a personas alérgicas. Algunos aislados pueden además presentar efectos saciantes, por lo que podría ayudar a controlar el peso. Proteína de arroz. La proteína de arroz se obtiene a partir del salvado de arroz durante el proceso de obtención del almidón. Sirope de arroz, al igual que las proteínas de patata, son hipoalergénicas, fácilmente digeribles y con un perfil nutricional muy adecuado para el desarrollo de nuevos productos para el sector niño o bebé. En cuanto a sus propiedades tecnológicas, presenta buena solubilidad y estabilidad, con gran capacidad de emulsificante y espumante. Microproteínas. Las microproteínas proceden de la fermentación de la familia de los hongos Ascomyceta y más concretamente los hongos Fusarium venenatum, que fue descubierto en los años 60 como un nuevo microorganismo capaz de transformar el almidón en proteína de alta calidad mediante la fermentación. La microproteína aporta una proteína de alta calidad sin contenido en grasas saturadas y por sus propiedades de textura, combinado con otros ingredientes, es capaz de imitar la textura de la carne. Los estudios demuestran que el consumo de alimentos ricos en microproteínas, por su limitado aporte de grasas y grasas saturadas y por su capacidad saciante, ayudaría a evitar la alimentación sobrecalórica y a mantener los niveles de colesterol en sangre, uno de los mayores retos de hoy en día. Desde el punto de vista medioambiental, los estudios indican que la conversión realizada por microproteínas es más sostenible que su equivalente en carne, ya que produce menos gas y necesita menos espacio y agua para su producción. Las algas son también una de las nuevas fuentes proteicas, ya que las algas contienen cantidades altas de proteínas, por lo que pueden ser una nueva fuente interesante de proteínas para aplicaciones alimentarias. Por ejemplo, la chlorella contiene aproximadamente un 60% de proteínas, pero también contiene alta potencialidad otros alimentos verdes, como las microalgas tipo espirulina. La espirulina se trata de una alga comestible de color verde con bajo contenido calórico, alto contenido de proteínas de alto valor biológico y fuente importante de minerales como yodo, vitaminas y fibra. Puede añadirse a ensaladas, sopas y arroces o bien consumirse como complemento dietético. Demanda de proteínas alimentarias. La demanda de proteínas alimentarias está creciendo a nivel mundial y los insectos pueden ser la respuesta a esta situación, pues generan menos gases, utilizan menos tierra, agua y energía que el ganado para su producción y son excelentes fuentes proteicas. Los insectos se plantean como un alimento que a largo plazo estará plenamente instalado entre nosotros. Además, resultan seguros y sostenibles por su rápida reproducción y su bajo costo. Esta imagen nos muestra una comparativa entre la cantidad de calcio, hierro y fibra de 100 gramos de insectos y otros alimentos. Como podemos ver, los insectos contienen 171 miligramos de calcio contra los 125 de la leche. La cantidad de hierro es más del triple que contiene la espinaca y también contiene un 4.4% de fibra
contra los 3.4% de los ejotes. Esta otra imagen nos muestra una comparación entre el valor nutricional de 200 calorías de grillos y 200 calorías de carne de res. Vemos que la cantidad de proteínas es mucho mayor en los grillos, la cantidad de grasa resulta menor y un aspecto a destacar es que los grillos contienen una cantidad considerable de fibra, mientras que la carne de res no contiene fibra. En promedio, los insectos pueden ofrecer entre un 13% y un 33% de grasas buenas, gracias a la presencia de ácidos grasos poliinsaturados, los cuales son esenciales para la lucha contra el aumento del colesterol. De las especies que mayor cantidad de ácidos grasos buenos poseen, destacan las hormigas, los gusanos y las termitas. Aparte de las grasas, los insectos se han comprobado ricos en minerales y ciertas vitaminas, pudiendo llegar a compararse con algunos de los mejores cortes de carne. En menor proporción, los insectos también pueden ofrecer al cuerpo quitinina, una sustancia que le es útil al sistema inmune, haciendo más valioso su consumo.